Dice la Biblia en Proverbios capítulo 1 versículo 7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es interesante cuando hablamos de sabiduría y cuando hablamos de temor de Jehová. Mucha gente malinterpreta ese término creyendo que cuando hablamos de temor de Jehová es miedo a Dios. Y lo menos que quiere Dios es que alguno de nosotros le tengamos miedo. El temor de Jehová implica reverencia, implica honra, implica respeto, implica reconocer la majestad de Dios, la santidad de Dios, y por eso su palabra nos lleva a orientarnos acerca de cómo debemos nosotros comportarnos delante del Señor. Ahora, dice la palabra de Dios en el Salmo 34:11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Esto nos quiere decir que el temor de Jehová se enseña. Pero ¿cómo se va a enseñar? Aprendiéndolo, conociéndolo. Yo no podría enseñarte a ti el temor de Jehová a menos que yo lo conozca. Y para conocer el temor de Jehová es necesario conocer a Dios. Y para conocer a Dios es necesario tener comunicación con Él, comunión con Él, intimidad con Él. Esto se logra por medio del estudio de su palabra. Conocer quién es, cómo piensa, qué hace, qué quiere, qué desea Dios. Y así usted y yo podemos comunicarnos con Dios y andar en su temor. Ahora, la palabra de Dios no solamente nos dice que se enseña, sino que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando nosotros reconocemos a Dios, su santidad, su poder, su grandeza, es indudable que entonces entendemos que Dios no tiene nada que ver con el mal, ni quiere nada que ver con el mal. Entonces, si vamos a andar en el temor de Jehová, pues indudablemente que nosotros tenemos que aborrecer el mal. Y Proverbios capítulo 3, versículo 7 nos aconseja y nos dice, teme a Jehová y apártate del mal. Tú y yo tenemos discernimiento, tú y yo tenemos lo que el Señor nos dice en su palabra, libre albedrío. Es decir, tenemos la capacidad de decidir, de poder nosotros tomar nuestras decisiones acerca de qué vamos a aceptar y qué vamos a rechazar. Pues bueno, la palabra de Dios nos dice que nos apartemos del mal, y eso es posible si andamos en el temor de Dios. Teme a Jehová y apártate del mal, dice la palabra. Ahora, ¿es beneficioso andar en el temor de Dios? Claro que sí. Dice la palabra allí en el libro de Proverbios, capítulo 31:30, dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, el que anda en temor de Jehová, o el temor de Jehová en una persona, produce alabanza y reconocimiento. Cuando tú te manejas en el temor de Dios, pues indudablemente que las personas a tu alrededor van a verte diferente. Pero tal vez eso no sea lo más importante. Lo más importante es cómo Dios te ve, cómo Dios se agrada de tu vida, cómo Dios se agrada de tu comportamiento, cómo Dios se agrada de tus palabras, cómo Dios se agrada de tus acciones. Así que vale la pena andar en el temor de Dios, sabiendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si andamos en el temor de Dios, seremos alabados, seremos reconocidos y seremos sabios, porque así lo dice la palabra de Dios. Así que, bendiciones.